Celebramos hoy en la Iglesia la fiesta de los santos inocentes, de estos niños mártires que fueron misteriosamente, me atrevo a decir casi incomprensiblemente, ejecutados por el rey Herodes a causa del nacimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo, en Belén de Judá. Y la palabra de Dios nos ofrece en la primera lectura este pasaje de la primera carta del apóstol del apóstol San Juan, en el que se nos invita a contemplar a Jesucristo como luz. Él dice claramente que su misión como evangelista, como apóstol, es anunciar el mensaje que él personalmente le ha escuchado a Jesucristo. Y el mensaje es este: que Dios es luz y que en él no hay tiniebla ninguna, que la luz es el símbolo de la gracia, de la vida divina, y que la tiniebla representa el pecado, en definitiva, el rechazo de la vida que Dios nos ofrece. Mientras que lo que nos invita la palabra de Dios es a la coherencia de vida en este día. Si decimos que estamos unidos a Él mientras vivimos en las tinieblas, mentimos con palabras y obras. Entonces, es una llamada de atención que se nos hace durante esta octava de Navidad. Ha nacido esta maravilla que es el Hijo de Dios, y todos lo contemplamos sobrecogidos porque es algo que mueve a la ternura, pero nos llama la atención. Tened cuidado. Es muy fácil durante esta época de Navidad decir palabras bonitas. Los que predicamos, predicar cosas lindísimas. Pero si nosotros decimos estas cosas, anunciamos estas cosas, compartimos estas ideas preciosas, mientras que permanecemos en la tiniebla del pecado, mentimos con nuestras palabras y con nuestras obras. Sin embargo, nos dice San Juan, si vivimos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos unidos con otros y la sangre de Jesús nos limpia los pecados. Es decir, este niño que nace ha nacido para derramar la sangre, y derramando su sangre para el perdón de mis pecados y el perdón de los pecados de toda la humanidad, desde el primer hombre, desde Adán y Eva, hasta el último ser humano que nazca en este mundo. Esta sangre nos limpia los pecados y nos une a los demás. Por lo tanto, yo estoy en realidad unido sustancialmente, ontológicamente, de verdad, no tanto a los que son de mi familia o tienen mi mismo apellido, sino a los que vivimos en gracia de Dios y a los que hemos aceptado en nuestra vida a Jesucristo como nuestro único Señor, como nuestro único Salvador. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos. Claramente la afirmación: Él ha nacido porque, salvo el milagro de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, todos somos pecadores hasta el último hombre o mujer que nazca en este mundo. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. La gracia consiste no en decir que no he pecado, sino en que soy un pecador salvado por Jesucristo. La Iglesia no está formada por hombres y mujeres que han sido inmaculados de su concepción como la Virgen María, sino de hombres y mujeres que, reconociéndose pecadores, confesando su pecado a Jesucristo, arrepintiéndose de corazón, son lavados, son perdonados por el precio de su sangre. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y no poseemos su palabra. Y dice: hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Es decir, el arrepentimiento que nos lleva a la conversión, al perdón de nuestros pecados y al propósito, como decimos desde el catecismo de nuestra primera comunión, de nunca más pecar. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre. No hay otro mediador, no hay otro puente, no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvados que Jesucristo. Ni Buda, ni Mahoma, ni el yoga, ni nada de nada. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María. Él es la víctima de propiciación. Él es el precio de mi redención. Él ha pagado la deuda que yo no podía pagar. Y no solo por mis pecados, sino también por los del mundo entero. Y celebramos hoy la fiesta de los santos inocentes, una fiesta que me atrevo a llamar, sobre todo en el contexto de Navidad, incomprensible. Quizá lo que más nos cueste entender es que la Navidad del Señor no es solo un día del calendario, sino una verdad sustantiva de nuestra fe, y que la tenemos que vivir y expresar mucho más allá de nuestras palabras. Es decir,
una confesión de fe que tiene que traducirse en obras de luz, en obras de verdad. Fijaros la afirmación, rezar en voz alta, esto que dice el credo, nació de Santa María Virgen, quizá no se nos hace demasiado problema, ni despierten en nosotros ninguna confusión cuando lo decimos con nuestros labios. Pero la oración colecta de esta fiesta de hoy habla precisamente de la coherencia entre lo que dicen mis labios y mi vida, que podamos dar testimonio con la vida de la fe que confesamos con los labios, lo mismo que decía la carta de San Juan. Si Dios es un misterio de luz, como lo dice San Juan hoy en esta primera lectura, recibir a Dios que viene a acampar entre nosotros, que pone su morada en medio de nosotros, significa caminar en la luz, alejar las tinieblas de mi propia vida, tener la humildad en estos días de Navidad, decir, en este momento concreto de mi vida, ¿qué tinieblas hay? Desde Belén de Judá, este drama de la humanidad es el acoger la luz o darle la espalda a la luz, pero no acoger la luz con palabras, sino ponerla en práctica en mi vida. Y la experiencia nos confirma esta afirmación, si recordáis del prólogo que leímos en el día de Navidad. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Por eso, en estos días de Navidad, la liturgia nos ayuda con estos textos preciosos, sobre todo de San Juan, porque sus escritos son los que nos están hablando, que contemplando el pesebre nos tiene que interpelar nuestra vida. El pesebre es de donde brota la luz que ilumina, que me pregunta, ¿cómo estás viviendo la fe que dices que tienes? Y por eso, hoy, cuando contemplamos el misterio de los santos inocentes, nos damos cuenta que estamos frente a un misterio incomprensible, que desde que este niño irrumpe en medio de las tinieblas hay un combate, y en el combate, siempre que hay una lucha, claro que hay víctimas, hay caídos, hay víctimas inocentes, porque este niño, desde que aparece en el mundo, está combatiendo. El que no quiere entender que el cristianismo es un combate entre la luz y la tiniebla, entre el Dios y el diablo, entre Jesucristo y el maligno, es que no se ha enterado de lo que es ser cristiano. Aquí no hay una alfombra roja y una banda municipal tocándonos la marcha de bienvenida. No, y claro que hay víctimas, y la víctima última va a ser este niño mismo, que no va a morir en Belén, sino que va a morir en el Calvario. Y van a aparecer muchísimas víctimas inocentes del odio que hay en el mundo contra Dios. Y estas víctimas del odio que hoy en el siglo XXI hay contra Dios son muy concretas. Es que estamos tan ciegos a la persecución que hay contra los cristianos en el mundo entero. Y hay tres verdaderos enemigos en estos momentos contra los cristianos y contra la Iglesia, los que más daño y nos están haciendo en la persecución. Uno es el materialismo, que llámese hedonismo, la burla de Dios, el desprecio de Dios, el ateísmo práctico y teórico que hay en el mundo, en nuestras sociedades, con poner una televisión, con encender cualquier medio de comunicación, etcétera, es el odio, la burla, el desprecio a Dios. Se ve en las constituciones de los países, se ve en la Unión Europea, se ve en las leyes que nada más que reflejan el odio a Dios. Hay otro foco de terrible persecución, y hay que decirlo porque hay toda una moda de no tener que decirlo, de odio contra el cristianismo, que es el Islam. El Islam odia a los cristianos. No hacer esas hipócritas distinciones que se hacen, que venga la gente a vivir donde vivimos nosotros aquí para saber si esas distinciones se pueden hacer. El problema no son algunos musulmanes, no, el problema es el Islam. El Islam es una religión que engendra odio al cristianismo y se ha expandido a base de odiar al cristianismo y de expulsar al cristianismo desde la península arábiga por todo el norte de África hasta los últimos confines de África o de Asia la más extrema. Que nos paremos a pensar que es un verdadero enemigo, que los podemos ver, nos puede dar muchísima pena, el niñito islámico que viene en un barco, que cruza el Mediterráneo, que pobrecillos, que hay que acogerlos. Esperar a que sean el 51% de una población o de un barrio y la gente se enterará lo que es el Islam. La historia de España, por ejemplo, debería de hacernos reflexionar.
Y hay un tercer enemigo, que puede parecer un enemigo rancio, pero sigue siendo infame, que es el comunismo y es el marxismo. Porque solamente con nombrar China y Vietnam, por decir dos países, o Cuba, o todos los otros países que abrazan esta ideología, siempre el enemigo es la Iglesia. Y no hay más que abrir unos medios de comunicación para darnos cuenta cómo se está persiguiendo a la Iglesia Católica en tantos países que están bajo el yugo marxista. Y esta persecución de Herodes contra Jesús hace que él tenga que huir a un exilio desconocido, sin saber cuánto tiempo, nos dirá luego la palabra de Dios, que se quedó ahí hasta que murió el rey Herodes, es decir, huyeron, pero sin fecha de vuelta, y ahí estuvieron refugiados en un país extranjero, esperando a la muerte de su perseguidor. Y mueren muchísimas personas a causa de Jesús. Este está puesto en medio de las naciones para que muchos en Israel caigan y se levanten. Y no solo en Israel, aquí en Etiopía, aquí en España, aquí donde quiera que estemos. Muchos o aceptan a Jesucristo o rechazan a Jesucristo. O damos testimonio de Jesús, hablamos de Jesús y con nuestra vida testificamos a Jesús, o somos sus enemigos. Pero entre la luz y las tinieblas no hay nada en medio. El interruptor de la luz que tenemos al lado, aquí, en nuestra casa, cualquiera, mirad dónde está un interruptor de la luz, solo puede estar o encendido o apagado. Pero no hay nada en medio. O estás con Jesús y sufres la persecución, o te pones en contra de Jesús e incluso por tu indiferencia lo estás rechazando. Pidámosle al Señor que abra las puertas de nuestro corazón, para que, como nos ha pedido hoy la oración colecta, nuestra vida, el testimonio de nuestra vida, concuerde con las palabras que confesamos con nuestros labios.